¿Ustedes saben quién inventó el alambre? Dicen que los judíos. Como los judíos tienen fama de agarretes, dice que dos judíos estaban peleando por una moneda y se jalaban, y de tanto jalar se estiró, salió el alambre. Se estiró, salió el alambre. Que los judíos son inventores del alambre. Bueno, este chiste viene a propósito de la primera lectura que trata de judíos y paganos. Al inicio, los cristianos eran egipcios, ¿verdad? Los primeros cristianos que eran judíos, porque Jesús fue judío y predicó a los judíos. Los apóstoles eran judíos. Pero llega un momento en que los cristianos empiezan a predicar y el cristianismo sale a la frontera de los judíos y entran al cristianismo gente de otros pueblos, de otras razas, los samaritanos, entran a ser parte romanos, griegos, y entonces ahí surge una primera crisis que se llama la crisis de los judaizantes, que querían que la gente de otros pueblos, de otras razas, para ser cristianos tenían que asumir las costumbres judías. Ese es un tema muy amplio allí en la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles. Aquí está iniciando todavía, después viene la pelea más fuerte. Hoy día le reclaman a Pedro, le hacen un reclamo. ¿Alguien se acuerda cuál es el reclamo que le hacen? Los judíos: has entrado a casa de incircuncisos. Has entrado a casa de incircuncisos. ¿O hace posible? Los judíos no entraban a la casa de gente que no sean judíos. Y ese es el reclamo, ese es el pecado de Pedro. Entonces, has entrado a casa de incircuncisos. Y entonces Pedro les explica que estando allá en Jaffa, tuvo una visión. De pronto vio que del cielo bajaba con una manta grande y entonces ahí aparecían todo tipo de animales, ¿no? Todo tipo de animales. Hay gente que viene, padre, me dice, padre, en mi casa vivimos como el perro, como el gato. ¿Qué hago, padre? Búscate un veterinario, ¿no? Claro, se ve como el perro. Entonces ven toda clase de animales. Y fiera, reptiles, aves, cuadrúpedos, dice. Y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Señor, no, yo no, nada impuro ha entrado en mi boca. Y entonces 3 veces se repite y la voz le dice, lo que Dios ha hecho impuro, no lo tomes por impuro. Es decir, que todos esos animalitos eran aptos para comer. Los judíos, por ejemplo, no comen cerdo. El cerdo es el animal más impuro para ellos. ¿Ustedes saben cuál es el animal más limpio? El cerdo. ¿Sí? Tú le dices al cerdo, ¿cuándo te has bañado? Y te dice, hoy. Los judíos no comen cerdo porque lo consideran el animal más impuro. Por eso el hijo pródigo va a otro país y es ahí donde cuida cerdos. Entonces, eso. Y dice que Pedro le sigue contando de que en ese llega alguien de Cesarea, y entonces le dice que alguien había tenido una visión, que se fuera allá a Jaffa y buscara a Pedro, ¿no? Que se fuera y oraran por ellos. Y cuando va allá a Cesarea y están orando, el Espíritu de Dios desciende sobre esa gente que estaban orando, igualito que sucedió en Pentecostés, dice. Bueno, si Dios ha querido tener misericordia con esa gente, con ese pueblo,
¿Yo quién soy yo para oponerme? Le dice Pedro. ¿Quién soy yo para oponerme? Entonces, esa era la problemática. ¿Qué lección podemos aprender nosotros? Hay gente que a veces cree, por ejemplo, los evangélicos, que ellos son los únicos que se van a salvar. Como dice que se muere una mujer católica y llega ya al cielo y San Pedro le dice, pasa al cielo, pero por esa puerta calladito, con puntillas, ¿no? Y así. Y el otro, un judío, pasa al cielo, pero por esa puerta no hagas bulla, pasa. Y así a todos los que pasaban de diversas religiones. Y entonces si alguien le preguntó, ¿y por qué dice que por esa puerta pasan calladito? Es que ahí están los testigos de Jehová que dicen que son los únicos que se van a salvar, ¿no? Entonces los únicos que se van a salvar ni habían llegado a la salvación ellos. Entonces hay gente que a veces cree que esos se van a salvar, los testigos creen que se van a salvar, algunos musulmanes creen que se van a salvar ellos. Hasta incluso en algún tiempo en la Iglesia Católica se creía que los únicos que nos vamos a salvar los católicos. El Concilio Vaticano II nos abrió las puertas y nos dijo que la salvación, los judíos alcanzarán la salvación de acuerdo a su conciencia, los maometanos se salvarán de acuerdo a su conciencia, todos y por los méritos de Cristo, aunque ni lo sepan. La misericordia y la compasión de Dios es tan grande que se salvarán ellos también, aunque ni siquiera lo sepan por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La gran lección es entonces a no ser sectarios, a creer que nosotros somos los únicos que nos salvamos. La compasión y la misericordia de Dios es grande, la salvación de Dios es universal. Ese es el mensaje que nos deja esta lectura. Vamos a pedirle al Señor por todas aquellas personas que no conocen a Cristo, para que conozcan, y por aquellas que no conocen, para que el Señor tenga compasión y misericordia de ellas. Se ponen